No digo que no vas a, en algún momento no vas a decir, quiero renunciar, claro que sí, creo que a todo mundo le pasa, ¿no? Pero sí tienes que tener un carácter de, pues para continuar y continuar a pesar de todo lo que ven a tu alrededor. Aprendí muchísimo, obviamente por la cantidad de pacientes, pero eran casos también muy extraños. Había casos que nunca habían visto, es más, me tocaron casos que ni los doctores habían visto hace 20 años, ¿no? Entonces, encuentren una persona en su residencia, un compañero que sea su cómplice. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un enorme gusto de poder platicar con la doctora Fátima González Jauregui. ¿Cómo estás, Fátima? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Yo más de platicar contigo. Pues Fátima fue mi compañera de generación de medicina general y después de eso las dos escogimos dos especialidades completamente diferentes. Ella decidió escoger cirugía y el objetivo de esta plática es porque Fátima estudió cirugía general en un hospital privado y hizo luego cirugía de colon y recto en un hospital público. Y bueno, como saben, la necesidad de hablar de este tema es porque justamente en el caso de cirugía, pues se requiere de mucho entrenamiento y habilidad con las manos y realmente operar pacientes para poder desarrollar esas destrezas. Y pues hay un poco el estigma de que en los hospitales privados a veces no se puede operar tanto y en los hospitales públicos se puede operar mucho, ¿no? Entonces, esa Fátima parece ser la persona ideal para podernos platicar acerca de esto, ya que ella hizo el trance de un sistema a otro hospitalario. ¿Crees que para empezar, Fat, nos podrías platicar de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina? Bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México y toda la vida he vivido aquí. Y la realidad, ¿por qué estudié medicina? Fue algo muy raro, porque yo toda la vida quise algo de matemáticas, pues yo soy muy matemática. Y el último año de medicina, bueno, perdón, el último año de prepa fue cuando como que me llamó la atención el área de salud. Entonces me metí a área 2 y nada más por curiosidad. Y ya de ahí me quedé, o sea, como que dije que la verdad es que de aquí soy, no me voy a mover. Y ya empecé a investigar sobre medicina, me gustó y obviamente creo que como la mayoría de las personas, como que tu objetivo es poder ayudar a alguien más, ¿no? Uh-huh. Pero sí, todo empezó muy raro porque no quería medicina desde chiquita. ¿Y cómo te diste cuenta que querías cirugía? Cirugía también fue en el transcurso ya de estudiar medicina, fue en el internado, ya cuando vas a diferentes hospitales y justamente cuando roté por cirugía me di cuenta que yo soy un poquito mucho, o sea, soy más práctica más que teórica, ¿no? Entonces vi que me llamaba mucho la atención, pues que en los cirujanos tienen o sea, realmente se basan más en los ejercicios de la práctica, o sea, como esto es por esto, entonces aquí lo haces y es algo que tienes que hacer muy rápido. O sea, en las decisiones, sobre todo en cirugías grandes o difíciles, las decisiones son muy rápidas y como que eso me llamó mucho la atención y me gustó. Y ya realmente apliqué para cirugía. En el último momento estaba decidida entre pediatría y cirugía, pero me llamaba mucho la atención como que todo es la sensación de decir, no sabes qué, es que tienes que hacerlo ya, moverte ya, si no, el paciente pues les va muy mal. Esa es Oye, realidad. ahora creo que también fuiste muy afortunada porque estudiaste cirugía general, pues probablemente en uno de los mejores hospitales privados del país, que es el Hospital ABC, y luego pudiste hacer cirugía de colon y recto en uno de los mejores hospitales públicos, que es el Hospital General de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo fue para ti un poco esa trayectoria y por qué decidiste cuando acabaste medicina general entrar a un hospital privado para hacer cirugía? Bueno, realmente yo cuando entré ya a cirugía, yo tenía en la mente que quería ser neurocirujana. Yo durante mi servicio social, en la mañana iba al servicio social y en la tarde trabajaba con los neurocirujanos. Me empezó a llamar mucho la atención neurocirugía y yo apliqué para cirugía queriendo eso. Entonces, yo ya tenía la idea de hacer el primer año en un privado y ya después irme a una institución, ¿no? Entonces, realmente esa fue la realidad por la que escogí el ABC. Aparte, ya después, obviamente, ya que fui avanzando, ya no entré a neurocirugía, ya no fui para neurocirugía. Y, y creo que hoy te puedo decir que la decisión de haber estado en el ABC, creo que fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Por qué? Porque dentro de todo, aparte de cómo es el hospital, para mí es el mejor hospital privado de México, pero estás con los médicos más reconocidos, los que mejor están entrenados y tienen tal vez es un poquito diferente la forma en que te enseñan, porque como no tienen tanta presión ejercida por el trabajo que ellos tienen aparte,
te dedican más tiempo. Entonces, en lo personal, yo creo que hacer en un privado, la cirugía general tiene ventajas y obviamente desventajas, ¿no? La ventaja, la más importante es que estás con médicos, pues, de primera calidad, ¿no? O sea, con los mejores, tanto en medicina interna como o sea, o en cirugía, son los médicos, pues, que tienen mejor trayectoria, ¿no? Y, entonces yo por eso entré al ABC, pero porque quería yo después irme a una institución, que después realmente acabé en otra subespecialidad, pero fue lo que realmente hice, me fui al público a hacer colon y recto, ¿no? Al Hospital General de México. Ahora, esta percepción que tenemos de que en los hospitales privados, pues justo porque el paciente está pagando por la cirugía, por el adscrito, es más difícil que te empiecen a soltar casos y es más difícil que empieces a operar tú. ¿Eso es verdad? Sí, totalmente. Por ejemplo, yo lo noto mucho cuando eres R1. En el R1, o sea, en los públicos ya están operando, ¿no? Aunque sepas o no sepas lo que estás haciendo, ya estás operando. Te van diciendo, te van echando la mano, pero realmente desde el R1 ya operas. Aquí, obviamente, no operas o dejan la piel o vas aprendiendo poco a poco. Yo me acuerdo que o sea, lo primero que hice fue una biopsia de mama, pero fue como a finales del R1 y fue un médico que obviamente ya había entrado yo varias veces con él, ya me había estado preguntando cosas de los casos y así, ¿no? Entonces, sí, eso sí, totalmente cierto. Los privados no operas desde el inicio como en los públicos, 100% real, ¿no? ¿Y Pero, cómo qué hacen los hospitales privados para compensar eso, para compensar que no estás operando tanto tú? mira, pues realmente no sé si en todos los privados lo manejan, pero por ejemplo, lo que yo sé que en el ABC o en algunos del Grupo Ángeles tienen un centro para capacitarte como residente, ¿no? Hay aparatos para la laparoscopía, o nosotros tenemos, bueno, en el ABC hay un laboratorio de ratones, ¿no? Y que haces por microscopio, estás operando, es una de las rotaciones que tienes. Luego también todos los lunes o martes, depende del año, pero también hace cirugía en ciertos animales por laparoscopía. Entonces esas prácticas obviamente pues te van ayudando, ¿no? Y de todas maneras, a partir del R2, en el caso del ABC, vas rotando a diferentes instituciones. Generalmente son 6 meses en el ABC y 6 meses en públicos. Entonces tienen esto como de simuladores y además tienen rotaciones públicas como para compensar un poco, ¿no? Exacto, sí. ¿Y cómo es la curva de aprendizaje de cirugía en un hospital privado? Porque entiendo que pues conforme vas aumentando de año de residencia, te dejan hacer como procedimientos más complejos o te empiezan a soltar más. ¿Es así que te empiezan a soltar un poco más en los hospitales privados o siempre es un poco de suerte o como te perciben a ti o si confían en ti? Pues realmente sí, no creo que a ningún R1 lo dejen hacer cirugías grandes, pero yo creo que sí va dependiendo de cada alumno, ¿no? Yo creo que eso es más en general, en cualquier hospital. Si eres un alumno o un médico o sea, que está dedicado a los pacientes, que los adscritos ven y te preguntan cosas, te sabes cosas del caso y aparte obviamente cosas de la enfermedad, del padecimiento, el tipo de cirugía. Pero sí, yo creo que es dependiendo en cada alumno, depende cómo te perciba el adscrito. Pero yo creo que es en general, en privado o en público. Y si pudieras un poco como balancearnos qué es lo mejor y lo peor de hacer cirugía general en un hospital público. Bueno, lo mejor, lo que les comenté hace ratito, creo que estás con los mejores maestros. No digo que en los públicos no haya excelencias o sea, maestros increíbles, claro que sí, pero muchos de los que están en instituciones también están en la privada, ¿no? Y generalmente están en los hospitales privados más reconocidos. Entonces, justamente eso lo mezclas ahí. Por ejemplo, lo peor es lo que sí decimos que no operas desde el R1. Eso totalmente claro. O sea, y eso sí, no es que te afecte en un futuro, pero tal vez mientras estás en la residencia, perdón, sí te traumas, porque escuchas a tus amigos, no, yo operé 5 apéndices, o ya entré y operé una vesícula, y tú, pues, no lo has hecho, ¿no? Tal vez en el momento sí te pega, pero saliendo realmente no necesitabas operar 100 apéndices para estar haciendo una buena cirugía.
Claro. Y ahora, cuando terminaste en cirugía general en un hospital privado, ¿cómo fue para ti el plantearte? Porque casi todas las subespecialidades, y lo mismo pasa en medicina interna, tienes que ir a una institución pública, ¿no? O sea, porque muchas de esas subs no las hay en hospitales privados. ¿Cómo fue para ti el cruzar, o sea, de estar en el ABC a estar en el hospital general? ¿Te sentiste lista? ¿Cómo sentiste que estaba tu nivel de cirugía a comparación de otros compañeros? Bueno, obviamente al principio no sabía ni cómo íbamos a estar, porque de hecho todos los demás venían de hospitales públicos. Venían otros extranjeros y casi todos eran de hospitales públicos. Entonces, pues al principio te sientes primero que todos voltean y dicen, ay, es la niñita que viene del privado, ¿no? Pero realmente ya vas pasando, o sea, día con día y te das cuenta que no nada más dependía de las cirugías que hicieron. O sea, yo creo que nunca me sentí incapaz de operar a un paciente. Al contrario, me sentía muchísimo más segura porque, no sé, tal vez vamos a lo mismo, depende de cada alumno, pero me sentía muy segura porque sabía bien los procedimientos, sabía cuándo eran las indicaciones. De hecho, por ejemplo, yo me llegué a pelear mucho con mis hermanos mayores por las indicaciones de las cirugías, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper importante, cuando saber no operar y cuando saber sí operar a un paciente. Y ahí sí te puedo decir que en casos muy difíciles, sí le pedí ayuda a alguien más, a otro compañero que entrara conmigo, no por que me sintiera incapaz, sino por miedo de son pacientes muy graves, ¿no? Entonces, a veces Claro. sí me ayudaban para tomar una decisión entre dos personas, ¿no? No tanto como para poder, o sea, que hicieras algo manual, o sea, ya la habilidad quirúrgica, no, era más bien por decisiones difíciles que tenías que tomar. Ahora, también hay el estigma de que en cirugía en particular es una especialidad que es muy, además de físicamente la más demandante de todas, yo creo, ¿no? Eh, Además tiene un poco el perfil de que te pueden maltratar un poco, ¿no? De que te regañan, de que te castigan, de que el trato es un poco más rudo que en otras especialidades. ¿Tú notaste una diferencia en hospital privado y público? O sea, por supuesto, nada de lo que estamos hablando se puede generalizar. Estás hablando de tu experiencia nada más, ¿no? Pero ¿cuál fue tu percepción al pasar de uno al otro? Bueno, no sé, vamos a lo mismo. Yo creo que, no sé si fue buena suerte, pero en lo personal no fui una persona que castigaran mucho, pero no tanto, es que es diferente. Por ejemplo, a mí me pasó que en el ABC no eran tantos castigos, no era castigo de te quedas 5 días guardado, no, pero te toca hacer las sesiones durante todo el mes y una sesión, pues, académica ahí, pues te lleva toda la semana. Entonces eran castigos diferentes. A diferencia de en el hospital público, los castigos se quedan toda la semana. Y Ujú, si también se me hace muy tonto porque ni aprendes nada, nada más estás más cansada, ¿no? ujú. Creo que son diferentes castigos. Y lo del, el maltrato, híjole, ahí sí, yo creo que sí depende mucho la suerte bueno, no suerte, pero como yo siempre le decía a las personas con las que estaba, pues si haces lo que tienes que hacer, va a ser muy difícil que nos castiguen, ¿no? O que te castiguen. Pero en los públicos generalmente es un poco más difícil porque el trabajo físico, por así decirlo, es mayor. No se compara nunca, por más grande que sea el ABC del hospital público, a la capacidad que tendría, por ejemplo, el hospital general, ¿no? O sea, son fácil, más de la mitad de los pacientes que ves en un hospital que en el otro. Entonces, tal vez físicamente es más cansado un público, pero mentalmente también el privado es difícil. O sea, sí, no es que no te vayan, y no tanto maltrato, voy a lo mismo. Aquí era mucha academia, te castigaban con cosas académicas, ¿no? Que está bien por una parte, pero al fin y al cabo es un castigo. Ujú. ¿Y cómo te sentiste tú cuando llegaste al hospital general? Bueno, yo con lo que más luché y que puedo decir que fue lo peor para mí, era estar luchando con las enfermeras, con los camilleros, con los de rayos X. Por ejemplo, estaba muy acostumbrada a que si te decían, pide una tomografía, tú la pedías y nadie te preguntaba por qué o no te hacían ningún pero. Y llegas a un público y te dicen, pide la tomografía y hasta quien sea te puede decir, ¿por qué lo pides? No te la voy a dar, no es una urgencia, ah, por el medio de contraste, no me lo trajiste a tiempo, no lo trajiste al paciente a tiempo, ya no se hace la tomografía. Para mí eso fue lo peor, o sea, no tanto el trabajo, no tanto los pacientes, no tanto los adscritos, sino luchar con, pues vaya lo mismo, con las demás personas que no dependen nada de ti,
eso fue súper difícil. Y al principio creo que es un maltrato en general a todos los R1 que van llegando, y ya después, durante los meses siguientes, va mejorando la cosa porque ya te conocen más, ¿no? Pero creo que lo que más me pegó fue eso, que tenía que luchar con todo el mundo para que me hiciera caso. Sí. Pues es que sí, en los hospitales privados tienes esa parte un poco resuelta, ¿no? O sea, pides un ultrasonido y nadie te va a cuestionar, tú no tienes que estar moviendo tantas cosas, ¿no? Y estando en el hospital público, en cuanto a la perspectiva de los pacientes, de los casos, ¿en dónde crees que fue más enriquecedor, pues, tu aprendizaje? Bueno, aquí va a ser un poquito difícil porque obviamente ya iba a una subespecialidad, ¿no? Entonces creo que ahí yo en el general aprendí muchísimo, obviamente por la cantidad de pacientes, pero eran casos también muy, muy extraños. Había casos que nunca habían visto, es más, me tocaron casos que ni los doctores habían visto hace 20 años, ¿no? Entonces, enfocado a colon y recto, obviamente aprendí muchísimo más en el general, pero así, creo que en los dos aprendí lo necesario. No puedo decirte cuál es mejor, pero sí, o sea, en los dos aprendes diferentes cosas. Por ejemplo, eso va a sonar feos tal vez así, pero en un público no te enseñan el trato hacia el paciente, nunca. Y en el privado es muy importante el trato que tienes hacia el paciente. Entonces creo que son de las cosas más importantes que no te enseñan nunca o no lo ves tal vez en un hospital público. Como vas haciendo las cosas más rápido, no le das el tiempo necesario al paciente. Entonces es algo que en el privado evidentemente te enseñan, ¿no? O lo tienes que hacer y es algo muy importante. De la academia, evidentemente creo que aprendí más en el privado porque constantemente nos hacen exámenes, constantemente el adscrito te pregunta muchísimo, los R mayores te están preguntando todo el tiempo, y en el privado en el público teníamos muy poco tiempo para hacer sesiones o clases, o las clases no eran del mismo nivel que en el privado, ¿no? Suena Pero un sí. poco a que se complementó las dos experiencias que tuviste para la cirujana que eres hoy, ¿no? O sea, aprendiste como habilidades diferentes en los dos sistemas. Sí, claro. De hecho, ahorita si las personas me preguntan, ¿qué harías tú? Repito, siempre les digo lo mismo. Si quieres hacer una subespecialidad, no importa si quieres empezar en un privado o empezar en un público, pero lo ideal es mezclarlos, porque aprendes una cosa en uno y la otra en el otro hospital. Realmente creo que es lo mejor. Si me dicen, si soy cirujana general, que realmente ahorita ya casi nadie se queda como cirujano general, siempre hacen alguna sub o algo, pero creo que sí, lo ideal es que si puedes mezclar las dos cosas, sales con muchísimos más beneficios que si te quedas nada más. Por ejemplo, hay muchos que se quedan en el público y luego hacen otra vez en el público, ¿no? Y no digo que esté mal, claro que no, pero creo que, por ejemplo, les falta lo que yo he visto. Mi socia, ella hizo público, cirugía general y luego público. Le falta esa idea de la investigación, ¿no? Que tal vez a mí en el privado como que me obligaban no digo que me encante, no, para nada, pero sí te obligan y es muy importante hacia un futuro tener publicaciones o saber para qué sirven los artículos o cosas así, ¿no? Entonces sí, creo que lo mejor sería público y privado, en el orden que cada quien quiera, ¿no? Pero sí, para mí es lo mejor que se puede hacer. Ahora, sabes, como que también hay la percepción de que muchas personas que pueden escoger, que les va bien en el ENARM o tienen buen currículum y pueden escoger entre privado y público, muchas veces entra en juego también el decir, bueno, si me voy a un hospital privado, ya me van a conocer ahí y no va a ser tan difícil cuando acabe de trabajar regresar al hospital privado. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, por ejemplo, o sea, sí, creo que también es muy importante. Creo que en casi ningún hospital se enfocan tanto en publicaciones como en el ABC. Es más fácil entrar en otros hospitales, pero por ejemplo yo que estuve en el ABC es de los hospitales más difíciles para entrar como adscrito, ¿no? Entonces sí es un plus haber sido residente ahí, claro que sí. Vamos a lo mismo, las publicaciones, ¿no? Pero sí, hay algunas cosas que sí te ayudan mucho. Yo no tengo, en el Grupo Ángeles, yo no tengo, o sea, credencial ni nada, pero también sé que es muchísimo más sencillo si fuiste residente poder, pues, recibirte de regreso, ¿no? Ujú. Sí es una ventaja. No es que digo que sea imposible para los que nunca estuvieron ahí, pero sí es más fácil para estando ya ahí o que te conozcan, pues.
Ujú. Sí, yo creo que incluso en mi caso que hice medicina interna, un poco eso es lo que pensamos a veces, ¿no? O sea, yo hice todo mi entrenamiento, como tú sabes, en medicina pública, pero sí sales y la verdad es que no, es difícil encontrar trabajo luego, luego. Y yo tengo la percepción también de que si estuviste en un hospital privado puedes regresar pues, con mayor facilidad o muchos de tus compañeros regresan al mismo tiempo que tú también, ¿no? Ahora, Sí. hablando un poco de lo del Hospital General, ¿cómo es formarte en cirugía en los dos hospitales donde hay recursos diferentes, ¿no? Donde tienes los recursos del ABC y donde tienes los recursos del Hospital General. Bueno, ahí, pues sí es difícil, pero realmente, por ejemplo, en el ABC, obviamente, pues es raro que alguien te diga no gastes o cuidado con la cuenta del paciente, ¿no? Pero en un hospital público, pues sí. En el general, nosotros no teníamos, o sea, tantas dificultades porque, por ejemplo, el cáncer de colon antes estaba en el Seguro Popular, entonces nos daban como engrapadoras y cosas para operar a los pacientes. Pero por otra parte, sí era un poquito tedioso cuando teníamos que pedir alguna placa o cosas que en el momento necesitamos dinero y el paciente no tenía, ¿no? Mm. O el familiar, o no estaba el familiar. En eso a mí me llegó a pasar que yo tuve que pagar algunas cosas. Y no, mucha gente me decía, es que no lo pagues tú. Le digo, pues es que no es por mí, lo hago por el paciente. Y es algo que, pues yo creo que no nada más por estar en el hospital en el general, sino eso ya es un problema a nivel nacional, ¿no? Ujú. Entonces, a mí eso me costó también mucho trabajo, referirme con los pacientes, pero sí, es difícil, pero en mi caso, bueno, en el general tenían recursos porque nos ayudaba mucho que era dentro del Seguro Popular. Ujú. Ajá. Entonces les bajaban mucho los costos o algunas veces igual las trabajadoras sociales, la verdad es que mis respetos hacían maromas para conseguir también el dinero. Ujú. Sí. Entonces, ¿tú sentías que, por lo menos en la parte formativa, no hubo una limitación por recursos en ninguno de los dos cuando te tocó estar ahí? Pues no, porque no, bueno, por ejemplo, en el general no podrías no tener las cosas listas para la cirugía. Mm. Le hacías como pudieras, pedías prestados a otros residentes de otras especialidades vamos así, préstame el antibiótico y luego cuando el paciente me lo pague, te lo regreso. Cosas así que suenan como muy simples. En el momento te mueres si no lo tienes porque sabías que, pues, entonces no se operaba el paciente, Claro. pero esas cosas que tal vez, vamos, tal vez en el privado obviamente jamás, ¿no? Pero aquí sí tenías que llevar una relación súper cordial con todo el mundo porque entre todos nos podíamos ayudar. Y Ujú. sí, igual, entre los que eran de mi mismo año, era así de, please, ¿tienes drenaje? Sí, luego te lo regreso. Y así, entonces eran cosas que en un privado pues no vives. Ujú. Y ahora, ¿cómo fue para ti en hacer toda esta residencia y sobre todo de cirugía siendo mamá? No, bueno, yo me embaracé cuando era R1 de coloproto o R5. Yo juré que me iban a correr cuando se enteraran, porque me embaracé el primer mes. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque estaba lo más flaca del mundo, lo más estresada, ¿no? Pero lo escondí durante 5 meses hasta que ya se me empezó a ver la pancita. Es que estoy muy flaca, ¿no? Entonces no se me veía. Y ya se me veía la pancita y hablé con el jefe, me dijo que no había problema y pues más bien era que pues, te cansabas más, ¿no? Y pues creo que fue sorpresa y todo, pero no me veo haber estado embarazada después de la residencia, porque por más que fue el año más pesado, yo creo que de toda mi vida, me refiero físicamente, no sé, o sea, no me veo no haber estado así. En el R2 pues estaba de guardia y luego venía aquí a la casa y pues tenía a Fati chiquitita, recién nacida, ¿no? Pues igual otra guardia. No sé, estuve muy cansada, pero si me preguntas ahorita si me hubiera embarazado después de la residencia, ¿qué hubiera pasado? No sé, no estaría donde estoy ahorita, no hubiera trabajado luego después de la residencia, no sé, pero creo que fue el mejor momento. Qué bien. Oye, platícanos ahora, porque creo que un poco con el COVID las cartas del juego han cambiado, ¿no? Y antes teníamos la idea de, bueno, si te interesa cirugía y quieres operar mucho, mucho, mucho y tener mucha práctica y ser muy buen cirujano, pues vete a un hospital público, ¿no? El problema es que ahora la gran mayoría de los hospitales públicos
están reconvertidos a COVID, ¿no? Y entonces en hospitales públicos realmente no se están haciendo muchas cirugías. Mientras que antes decíamos, en el hospital privado operan poco, entonces, pero ahora con COVID parece que los hospitales privados están guardando algunos hospitales todavía para hacer procedimientos y cirugías, ¿no? O sea, parece que esto que tocó antes ya no es así ahorita. Entonces, en el mundo de hoy, tú, por lo que has observado y por los lugares en donde trabajas, ¿cuál crees que sería una buena estrategia de en dónde hacer cirugía para las siguientes generaciones en medio de esta pandemia? Que la verdad es que pobrecitos sí les tocó bien difícil. Pues yo creo que realmente creo que tiene que ir enfocado a lo que quieran en un futuro. Tal vez no en el R1 que seguramente entraría, ¿no? Porque pues les va a tocar difícil. Si se va, por ejemplo, a un público, como dice, seguramente la mayor parte del tiempo van a estar con pacientes COVID, pero no se salvan los residentes del hospital privado, ¿eh? Bajaron mucho las cirugías porque obviamente los pacientes no se quieren operar tanto electivamente, ¿no? Es más si es una urgencia o si ya les molesta mucho. Entonces yo creo que más bien la decisión de los nuevos residentes es más bien pensando en un futuro. Tanto el primer año va a ser difícil en todo, o sea, el siguiente año todavía va a ser muy feo, va a estar todavía la pandemia, pero creo que lo ideal sería que más bien que pensaran hacia un futuro, que es lo que desean, porque en cualquiera de los dos les va a seguir tocando estar con pacientes COVID y obviamente que disminuya la cirugía en general. Uh-huh. Pero ¿tú crees que sí se está conservando un poco más la práctica de cirugía en medicina privada que en pública, o dirías que hay excepciones en los dos lados? Pues no, obviamente, por ejemplo, hablando de cirugía estética, ahorita hubo así, los cirujanos plásticos, no me preguntes, o sea, mucha gente se quiso operar para que no se dieran cuenta o sea, que te operaste, ¿no? Porque todo el mundo está en sus casas. ¿En Entonces, serio? los cirujanos plásticos les subió muchísimo el trabajo. ¡Qué locura! Pero bueno, en general, por ejemplo, en cirugía general, sí está, los primeros meses, yo lo personal dejé de operar, me daba pavor, nadie sabía nada. Entonces, los primeros meses sí dejé de operar, nada. Así les decía a los pacientes, si es urgencia, sí, si no, no. Ya después, como fueron pasando los meses, sí empezamos a operar electivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, pacientes, o sea, personas de tercera edad con algún padecimiento, que sabes que cualquier cosita, si se infectan en el posoperatorio, pues les va muy mal, ¿no? Yo siempre, o sea, por ejemplo, yo en lo personal les digo, no es urgente, te puedes esperar, la decisión es tuya, pero realmente no hay por qué hacerlo, ¿no? Y así generalmente también así en los privados. Son los médicos pues también le tienen miedo al COVID, ¿no? O sea, no tanto por ellos, sino por los pacientes. Las complicaciones en un paciente posoperado, pues es peor. Entonces, sí disminuyó mucho. Tal vez no al 100, como lo podríamos pensar, pero sí disminuyó bastante. Y Uh-huh. ahorita otra vez en esta ola, yo creo que también va a volver a disminuir. Sí. Yo creo que ahorita para los siguientes residentes la situación es como muy incierta, ¿no? Definitivamente no. Los programas de entrenamiento de especialidad, subespecialidad, pues ahorita están concentrados en la pandemia, ¿no? Sí, te decía, más bien yo creo que lo que tienen que pensar en su futuro es que no, el R1 no lo contemplen como un año de que voy a operar, o también los de medicina interna, ¿no? O sea, no va a ser un año ideal, va a ser un año de pacientes COVID, o un año donde apenas ibas a operar, o vas a entrar a pocas cirugías reales, ¿no? Va a ser más bien de traqueostomías o cosas que realmente no se manejan en la vida cotidiana, ¿no? O sea, bueno, Uh-huh. contar esta pandemia. Sí. Oye, y platícanos un poco acerca como de las características que tú crees que te ayudan siendo cirujana, como de las habilidades o virtudes que tú crees que son de utilidad para esta especialidad. Bueno, como te decía al principio, creo que lo práctico, ¿no? El saber en el momento qué hacer y también hasta las decisiones en el consultorio, bueno, tal vez también ustedes los internistas, pero creo que es más general de los cirujanos, la practicidad, son muy lógicos o son muy así de es esto o esto, y si no, o sea, como que no pensamos tal vez tantas cosas, sino como que vamos más rápido, tomar decisiones más rápido, ¿no? También creo que influye mucho también el carácter. Creo que no podría ser una persona que no tolere mucho la frustración.
hablando de si quieres de que te van a maltratar, que tienes que despertarte muy temprano, de que a veces no duermes, o sea, o estar horas en quirófano, que no veas nada, estar deteniendo. Yo creo que también el carácter influye. Tienes que ser una de las personas Sí. pues que no te importe tanto lo que te pueden llegar a decir, o si estás muy cansado, pues seguir estando ahí, ¿no? Y se vale no tener esas características, pero creo que sí influye mucho que tienes que tener un carácter de decir, pues bueno, pues ya, o sea, voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. No digo que no vas en algún momento no vas a decir, quiero renunciar, claro que sí, creo que a todo mundo le pasa, ¿no? Pero sí tienes que tener un carácter pues para continuar y continuar a pesar de todo lo que ven a tu alrededor. Uh-huh. Y cuando saliste de la subespecialidad, ¿cómo era tu percepción de qué tan competido era el entrar como a la vida laboral? Y sobre todo desde la perspectiva pues de que eres mujer, ¿no? De que eres una cirujana que se ve joven y a veces eso, desafortunadamente en medicina, se ve como una desventaja, ¿no? Así como está joven, acaba de salir, no sabe, ¿no? Pues creo que de las pocas cosas de ser mujer o sea, sí ahorita tengo la ventaja porque realmente no hay tantas coloproctólogas mujeres. Pues, obviamente como yo creo que el 80% de mis pacientes son mujeres. Entonces ahí sí puedo decir que de las pocas cosas de ser mujer en cirugía, tengo ese plus, ¿no? De ser coloproctóloga y ser mujer. Este, pero en general, por ejemplo, veo una persona grande, me refiero señores de 70, 75 años, y me ven y sí me preguntan, ¿pero sí sabes? Y vamos a lo mismo, ¿no? Porque me veo chiquita. Y siempre les digo, no, es que me veo más chiquita, ¿no? Pero pues creo que también la seguridad con la que hablas influye mucho. Al principio todo el mundo tenemos miedo, no sabemos bien cómo hablar a los pacientes y poquito a poquito vas como formando tu relación con los pacientes, ¿no? Pero sí creo que decir que ahorita sí tengo una ventaja mayor hacia otras especialidades por ser mujer, porque generalmente cirugía es más de hombre, ¿no? Bueno, tal Sí. vez ahorita ya no tanto, pero vemos hacia arriba, hacia los cirujanos de antes, y sí, eran totalmente machistas. Me tocó todavía a mi gente machista, obviamente. Ahorita ya no tanto, pero sí, antes cirugía, ahorita ya no. Pero bueno, qué interesante que encontraste un nicho que ocupar, ¿no? Y que era necesario también para pacientes, para otro grupo de mujeres que necesitaban un coloproctólogo y que a lo mejor no se sentían cómodos yendo con un hombre, ¿no? Está interesante. Y tienes una Sí. socia, ¿no? Son dos mujeres. Sí, somos dos mujeres. También es chistoso porque mucha gente me dice, pero ¿cómo una mujer, tú coloprocto y ella coloprocto? Seguramente No, la verdad es que encontré así como a la perfecta, mi socia perfecta. Nos entendemos súper bien. Eh, es raro que llegue a haber algún problema entre nosotras, Uh-huh. pero creo que sí, me encanta que justamente mi socia sea mujer. Porque, por ejemplo, si llegara yo a necesitar o no, o irme por cualquier razón no estar en México, siempre le digo a mis pacientes, cualquier cosa está la doctora Flor. Y voy a lo mismo, casi todas mis pacientes son mujeres. Se sienten tranquilas de que las vea otra mujer. Uh-huh. Entonces creo que fue como un plus encontrar a alguien que tenga como muchas ideas igual que yo. Estudiamos juntos la residencia de coloprocto ahí en general, entonces tenemos como muchas ideas de los manejos muy parecidos. Qué Entonces padre. sí, eso Y salieron está padre. juntas, ¿no? Entonces las dos juntas han hecho crecer, pues, el trabajo de ambas. Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí. Ahorita, por ejemplo, ella sí trabajaba en una institución y luego iba a la privada. Yo todo el tiempo estuve en privada nada más, pero ahorita ya gracias a Dios ella también se pudo salir de la pública y entonces realmente hemos congeniado en muchas cosas. El consultorio lo pusimos juntas, tenemos proyectos nuevos juntas, entonces siempre ahí nos vas a ver pegaditas a las dos. Qué Congresos, trabajos, lo que sea. Qué padre. Y es que yo creo que además es ideal, además, hacerlo con alguien más que sea de tu confianza, que practique medicina igual y que además puedas también tener algo de retroalimentación, ¿no? O sea, de poder platicar y poder no solamente tomar las decisiones tú, sino tener otra perspectiva, ¿no? De alguien más. No, 100%. Casos difíciles, así estamos en el consultorio y, oye, ¿qué opinas? ¿Qué le hago? ¿Tú qué harías? No, sí, 100%. Ujú. Sí. Eso está padrísimo. Oye, pues muchas gracias, Fátima. Yo creo que es una plática que espero les ayude. Son tiempos bastante difíciles para, pues, entrenarse en medicina por la pandemia. Como Fátima dijo, yo también creo lo mismo, que las cosas van a mejorar
es importante decidir, sí, con mucha inteligencia el sitio en donde quieres hacer la residencia. Y creo que Fátima nos dijo desde una perspectiva real de haber estado en los dos mundos, las ventajas y desventajas. Si quisieras darle un último mensaje a los que nos están escuchando acerca de esto, y un mensaje a lo mejor acerca de cirugía y los que están por entrar a la residencia en unos meses. Bueno, pues yo creo que ahorita más que echarle ganas, no tratar de no frustrarse porque se lo van a hacer, todos se frustran, entonces nada más aguantar, no se desesperen en el primer momento que ya no, que decidan que digan ya me quiero salir, aguanten, si ya no les gustan, obviamente tampoco estar ahí por martirio, pero aguanten la primera ola, generalmente los primeros meses, que son los más difíciles, es todo nuevo, para todos es nuevo, ahorita les va a tocar pesado por el COVID, pero aguanten y realmente traten de disfrutar los momentos, pues, felices. O sea, no todas las guardias son horribles, sí, seguramente son muy pesadas algunas, pero hay algunas guardias divertidas. Encuentren una persona en su residencia, un compañero que sea su cómplice, porque yo creo que lo más importante es alguien que te esté apoyando. Obviamente tu familia te va a apoyar, pero alguien que esté viviendo lo mismo que tú en ese momento es súper importante. Encuentren a su cómplice para poder entre ustedes dos apoyar, bueno, entre esas dos personas poderse apoyar. Creo que eso es muy, muy importante. Y pues nada más, el lugar donde lo quieran hacer la residencia, siempre va a sacar buenas cosas, ya sea privado o público. Y nada más para mí, lo que les puedo decir es que combínenlo. Si pueden hacer una combinación de los dos, que puedan hacer una subespecialidad en uno o en el otro, háganlo. Si tienen esa oportunidad, háganlo. Pues muchas gracias, Fat. Muy buen mensaje. Que estés muy bien. Bye. Igualmente, bye. Bye.